revelado. ¿Un milagro transforma la vida de un padre? ¿Creerá finalmente en lo extraordinario? Don Manuel, mecánico de 45 años, se sumergía cada mañana en el ruido de su taller, el eco de martillos y llaves, el aroma a aceite que impregnaba el aire. Su vida era la rutina ahogada en deudas y angustias, y cada día se levantaba con el peso de la responsabilidad de sostener a su familia, de 2 hijos que luchaban por un futuro en la universidad, mientras su esposa, Lucía y él, discutían cada vez más sobre dinero. A menudo se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena. Las noches eran interminables y sus pensamientos, un caos. Una tarde, después de una tormenta que había dejado las calles de su pequeño barrio anegadas, un antiguo amigo de su padre apareció en la puerta del taller. Bastó un instante para que la conexión se activara. «Manuel, hijo de Carlos», exclamó el anciano, tambaleándose, su mirada iluminada por una curiosidad inquietante. La conversación se tornó nostálgica hasta que el anciano reveló un legado oculto. Un taller de arte cerrado durante años, repleto de obras que representaban un sueño frustrado. La revelación dejó a Manuel en shock. Su padre había querido que el arte fluyera en él, un camino que nunca se atrevió a explorar. Mientras la mente de Manuel procesaba la noticia, cada latido de su corazón resonaba con dudas. El taller mecánico era su refugio seguro, el único lugar donde sentía que realmente podía mantener a flote a su familia. Pero, ¿y si en este nuevo camino se escondía la pasión que había ignorado toda su vida? ¿Era ese legado de su padre un llamado a la aventura, o una trampa que podría llevarlo a la ruina? Su mente no podía evitar cuestionar cada elección. Se sentía atrapado. Mientras luchaba con la idea, apareció Rosa, una artista local sin miedo a desafiar las normas. Con su llegada, las dudas se intensificaron aún más. Ella veía en él un potencial escondido, algo que él jamás se había atrevido a descubrir. Manuel se debatía entre seguir la senda segura y explorar algo desconocido, arriesgando la estabilidad financiera de su familia. Entre el dolor de las discusiones con Lucía y el creciente deseo de seguir sus sueños, su corazón se encontraba en una tormenta de emociones contradictorias. La determinación se mezclaba con el temor de equivocarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el gran día de la apertura del taller de arte se acercaba, la presión aumentaba. La angustia lo consumía. Se sentaba en el salón, rodeado de su familia, sintiendo que todo se desvanecía en una tormenta de incertidumbre. Miraba el lienzo en blanco que Rosa le había entregado, un espacio que demandaba su verdad, pero su miedo lo mantenía preso. Y así, en el silencio cargado de ansiedad, Manuel se preguntaba si realmente podría dar el salto. Con el tiempo corriendo en su contra, la vida lo empujaba a tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. Manuel se despertó esa mañana con los pensamientos enredados como cables en un taller desordenado. La apertura del taller de arte se acercaba, y con ella, las expectativas que lo asediaban. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor que marcaba un tiempo que no podía ignorar más. Su mente oscilaba entre la preocupación de fallar y la chispa de una posibilidad que nunca había contemplado. Mientras se afeitaba frente al espejo, notó cómo el reflejo le devolvía una cara cargada de años y de responsabilidades. La presión por hacer funcionar el negocio mecánico le había enseñado a manejar el acero y las herramientas. Sin embargo, mantener a su familia y explorar una nueva faceta artística era un rompecabezas que no sabía cómo resolver. A medida que pasaban los días, la voz de Rosa resonaba en su cabeza. Hay un artista en ti, Manuel. Solo tienes que dejarlo salir.
Decidido a dar un paso, se dirigió al taller de arte que había pertenecido a su padre. La primera impresión fue abrumadora. Las paredes, impregnadas de una historia que no había vivido, estaban decoradas con lienzos cubiertos de polvo, fragmentos de sueños congelados en el tiempo. Su padre había invertido su pasión aquí, pero Manuel se preguntaba si aún quedaba espacio para algo nuevo. Con manos temblorosas comenzó a retirar las telas y a exponer los cuadros. Sentía una mezcla de tristeza y esperanza. De alguna manera, aquella escena despertó algo en él, un eco de una vida no vivida. Se sentó frente a un caballete, incapaz de tocar el pincel. Su mente se llenaba de cuestionamientos. ¿Era realmente un artista? ¿Podía la creatividad traerle estabilidad? Su corazón palpitaba con el anhelo de crear, pero la lógica lo mantenía encadenado a su realidad actual. En esas horas de profunda reflexión, el sonido del timbre de la puerta lo sacó de su trance. Era Rosa, trayendo consigo un aire fresco de confianza. Al verla, Manuel recordó el brillo que había visto en su mirada la primera vez, esa fe inquebrantable en su potencial. ¿Listo para comenzar?, preguntó sabiendo que detrás de esas palabras había más que un simple desafío. Le mostró algunos bocetos que había hecho de él, trabajando en su nuevo entorno, capturando un espíritu que él mismo no había reconocido. Aquellas imágenes le ofrecieron una nueva perspectiva sobre su propia imagen. «Esto es solo el comienzo», insistió Rosa. «Cada trazo cuenta y ese miedo que sientes es parte del proceso creativo». Sin embargo, Manuel seguía sintiendo la presión financiera sobre su cabeza como un yugo. La noche antes de la apertura, mientras todos dormían, se sentó en la oscuridad del taller. La luz de la luna iluminaba el espacio, revelando un lienzo que parecía llamarlo. Se sintió abrumado, dividido entre el deseo de ser un artista y la lealtad a su taller mecánico, donde la seguridad económica parecía garantizar su estabilidad familiar. Su mente formuló un plan en medio de la tormenta de emociones. ¿Y si empezaba a pintar por las mañanas, antes de abrir el taller mecánico? Tal vez pudiera encontrar una forma de equilibrar ambos mundos, explorando su creatividad sin abandonar sus responsabilidades. Pero la tensión entre su sueño y sus deberes no se desvanecería fácilmente. En la penumbra, su mano intervino. Al tomar el pincel se dio cuenta de que cada línea dibujada era un acto de valentía, un paso hacia la valentía personal. No solo era un papel en blanco, era el registro de su viaje hacia el autodescubrimiento. Pero justo cuando su determinación comenzaba a consolidarse, una pregunta estalló en su mente. ¿Podría su familia aceptar este nuevo trayecto si no resultaba financieramente próspero? La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra, y mientras el primer rayo de luz del amanecer empezaba a filtrarse por la ventana, Manuel entendía que la lucha apenas comenzaba. Quería creer en el extraordinario, y aunque la duda lo acechaba, la chispa de un futuro diferente palpitaba en su corazón. La mañana traía el viento cargado de promesas, pero también el peso de decisiones inminentes. Mientras se vestía, la alarma de su teléfono sonó, recordándole su cita con Rosa para el gran día. El tiempo no se detenía, y él debía decidir qué futuro optar. Con un último vistazo al lienzo que había comenzado a pintar, una resolución se apoderó de su ser. El paso hacia el futuro comenzaba con un riesgo, y estaba listo para darlo. Pero un mensaje inesperado interrumpió su concentración, y lo dejó en un estado de inquietud, revelando un giro que podría cambiar su destino de manera abrupta. El día prometía ser decisivo. Manuel, aún con el corazón palpitando tras la interrupción del mensaje, sacudió la sensación de inestabilidad que lo acompañaba. Se sentó en la mesa, el teléfono frente a él, intentando ignorar el vómito de incertidumbre que acechaba en su interior. Decidió no abrir el mensaje de inmediato. Necesitaba claridad para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras aguardaba, su mente comenzó a divagar hacia los años pasados, un camino construido sobre el sudor de su frente en el taller mecánico. Allí, enfrentaba desafíos diarios que había aprendido a gestionar. Pero el arte era otro tipo de lucha.
una que requería una entrega que nunca había conocido. El proceso de creación era como ajustar la maquinaria en su taller. Requería precisión, pero también una chispa de locura y pasión que a menudo arriesgaba la seguridad. Esa dualidad, la parte racional y la parte creativa, comenzó a realizar una danza en su mente. Recordó cómo su padre solía decirle que la vida era como un motor. A veces, había que ajustar piezas, y a veces, simplemente ponerle gasolina y dejar que la máquina corriera. Era un consejo que Manuel había ignorado durante años entre los clavos y el aceite. Pero ahora, cada consejo viejuno cobraba sentido a medida que comenzaba a evaluar su deseo de ser más que un mecánico. La determinación creció en él. Si la vida ofrecía un nuevo camino, entonces debía abrazarlo con ambas manos. Pero aún así, el mensaje en su teléfono seguía ahí, burbujeando en la parte de atrás de su mente. Sin más dilación, se acercó y lo abrió. Fue un simple recordatorio de su banco sobre un préstamo. Sin embargo, lo que había en el fondo de ese mensaje desencadenó una cascada de emociones. Imaginó cómo la presión financiera lo mantenía contra la pared, cómo la sentencia de la inevitabilidad podía reducir sus opciones. El taller de arte se aceleraba en su interior, pero la economía golpeaba con fuerza. Un zumbido de ansiedad creció en su pecho, mientras corría sus manos por su cabello, luchando con ese nuevo caos en su mente. La imagen de Rosa apareció. La pasión que ella proyectaba era un combustible para su espíritu. Quizá necesitaba consultarla. Tal vez, en su sabiduría, podría encontrar algoritmos que le ayudaran a gestionar su dualidad. Salió del taller, las imágenes de sus primeras pinceladas todavía frescas en su cabeza. El camino hacia el café estaba impregnado de un nuevo aire que parecía prometer más que solo un amanecer. Prometía una decisión que podía transformarlo. Rosa lo recibió con una sonrisa y la calidez de su energía positiva. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó al ver el nerviosismo en los ojos de Manuel. Él suspiró profundamente y compartió sus inquietudes, la presión que sentía entre el arte y la ineludible necesidad económica. Rosa lo escuchaba atentamente, sin interrumpir, dejando que su voz fluyera como un río. Entonces ella intervino, compartiendo su propia historia de lucha, donde la inseguridad financiera una vez la había mantenido atada. Sin embargo, algo había hecho clic en ella. A veces, el amor por lo que uno hace es el vínculo más fuerte que uno tiene. No se trata de ser un artista de la noche a la mañana, sino de aprender a dar pequeños pasos. Cada trazo cuenta, ¿recuerdas? La conversación se encendió con ideas sobre exposiciones, conexiones con otros artistas y cómo podría, consciente de las dificultades, comenzar a visibilizar su arte más allá de las 4 paredes de aquel taller desolado. Sin embargo, con cada nuevo plan que surgía, la sombra de su responsabilidad se cernía sobre él, recordándole su rol de padre y proveedor que nunca desaparecía. Así, el tiempo pasó mientras ambos tejían sueños, y con cada nuevo trazo imaginado, Manuel encontraba un poco más de coraje para desafiar su propia voz interna, que se manifestaba como un grillo inquietante, cuestionando sus decisiones. Cuando finalmente se despidieron, Manuel se sintió más ligero, como si una capa de nube se hubiera disipado. Al volver a casa, se sentó frente a su lienzo, sintiendo las huellas de la jornada. Su mente estaba clara, pero el conflicto entre arte y economía seguía manifestándose. Nuevas expectativas habían emergido, y con ellas, el temor a fallar se multiplicaba. Era un camino que continuaba complicándose, mientras su mano acariciaba el pincel. Una epifanía le golpeó con incertidumbre. ¿Podía hacer que esta vida fuera real? A medida que comenzaba a trazar líneas, volvió a cuestionar su verdadero deseo. ¿Era realmente el arte lo que anhelaba o simplemente una forma de escapar? La presión aumentaba a medida que el sol se ocultaba, y cada trazo parecía representar la pregunta de fondo que nunca se había atrevido a pronunciar. El lápiz se detuvo en el lienzo, y la intriga se instaló en su pecho. Había llegado el momento de enfrentar no solo los miedos ajenos, sino los más profundos que residían dentro de él. Con esa certidumbre a cuestas, supo que no solo estaba creando arte, sino también definiendo su futuro.
La noche se cerraba a su alrededor, y algo dentro de él clamaba por respuestas que prometían ser reveladoras. Frente al lienzo vacío, Manuel se sintió atrapado entre sus aspiraciones y su realidad. Cada trazo que hacía parecía un eco de su lucha interna. La presión del presente y la responsabilidad con su familia lo mantenían en un constante estado de alerta, como un motor que nunca podía apagarse del todo. La necesidad de ser el proveedor y el artista se hallaba en colisión, y esa guerra interna le escurría entre los dedos como la pintura deslizándose en el lienzo. Cerró los ojos, buscando en su mente el silencio que muchas veces había encontrado en el taller. Cada chispa de creatividad surgía del mismo lugar donde aferraba las herramientas para arreglar motores. Un refugio de resolución y habilidad. La diferencia, pensó, era que lo que una vez le dio seguridad ahora lo desbordaba de inquietud. ¿Cómo podía integrar sus dos mundos sin que uno aplastara al otro? Tomó su pincel nuevamente, sorbiendo el aire pesadamente cargado de dudas y visiones. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Sintió que las palabras de Rosa, cada fragmento de su historia compartida, resonaban en él como un tambor de guerra. La idea de que cada paso, cada trazo tenía valor, comenzó a florecer en su mente con mayor fuerza. Decidió que no podía dejar que la economía limitara su potencial artístico. Quizá el camino hacia su sueño no era recto, sino lleno de giros y conexiones inesperadas. Inspirado por esa revelación, hizo un plan. A la mañana siguiente, sacaría tiempo para la pintura en lugar de dejarse consumir por las exigencias del taller. Se detendría a mostrar su trabajo a otros, comenzaría a virtualizar su pasión, y se abriría a la posibilidad de fusionar su trabajo mecánico con el arte. En su mente empezaban a gestarse ideas para trabajos que mezclaban ambos mundos, reflejando su vida personal y profesional. Al día siguiente, Manuel se despertó temprano, decidido a dar el primer paso. Activó el teléfono y buscó comunidades de artistas en línea donde pudiera compartir sus obras. Sin embargo, todavía sentía el peso de la ansiedad, una sombra que acechaba cada decisión que quería tomar. Con cada clic, se sentía más vulnerado. Su arte, que él veía como parte de sí mismo, podía ser incontrovertido para otros. Después de un rato, un mensaje de Rosa surgió en su móvil, preguntándole si le gustaría visitar una galería local, donde se exhibían obras de artistas emergentes. Esa simple invitación pareció un empujón hacia adelante. Quizá esto sea justo lo que necesito, pensó, visualizando un horizonte donde su arte cobrara vida. Aprovechó la tarde en el taller y terminó su trabajo rápidamente, sus manos aún adoloridas pero moviéndose rápido, como si el tiempo se estuviera agotando. Cada acción se llenaba de propósito, ansioso por llegar a la galería. Su corazón latía con la promesa de nuevas conexiones, y una mezcla de nervios lo acompañaba en el trayecto hacia la exhibición. Al llegar, el lugar estaba lleno de vida. Las paredes adornadas de colores vibrantes, las conversaciones animadas a su alrededor, y el aroma del café lo embriagaban. Con su corazón acelerado, decidió no perder la oportunidad de presentar uno de sus trabajos, un pequeño viaje visual que había estado completando en sus horas libres. Se dirigió a un rincón semioculto, donde encontró a un grupo de artistas. La charla surgió y poco a poco se unió a la conversación. Sin embargo, a medida que hablaba, la inseguridad revoloteaba en su mente. ¿Qué pensarían de él y de su trabajo? Pero entonces, se acordó de lo que Rosa había compartido. Cada trazo cuenta. Así que se armó de valor y comenzó a describir su procesado creativo, dejando que surgiera la pasión que lo había llevado allí. Un espacio se creó a su alrededor. Los rostros de dos artistas se iluminaron con interés. Su lenguaje corporal cambió al hablar de su obra, y en ese momento, la ansiedad se desvaneció y dejó entrever la autenticidad. Pero una voz en su mente aún gritaba, ¿es suficiente? Nadie lo había descalificado, pero esa pregunta interna pulsaba con fuerza. Mientras los demás admiraban sus ideas, una mujer en el grupo con un cabello indomable y mirada curiosa,
Se acercó a él. Tu trabajo es inspirado. ¿Estás considerando hacer algo más grande? Preguntó. La pregunta lo dejó atónito, y de pronto, la duda se hizo más que evidente. Manuel supo que ese instante podría ser crucial, pero no pudo evitarlo. En vez de levantar su voz con certeza, se cuestionó. ¿Debería lanzarse a un futuro incierto donde las posibilidades altos y las caídas eran inevitables? La tensión en su pecho se duplicó. Aquello podía ser el inicio de todo, o la caída estruendosa hacia el abismo que tanto temía. La noche se cerraba, y en medio de la galería vibrante, encontró que estaba en la encrucijada de su vida. La decisión que tendría que tomar no solo requería valentía, sino la creencia de que lo extraordinario era posible. Mientras la mirada curiosa de la mujer penetraba en él, Manuel sintió que el tiempo se congelaba, y su corazón se preparaba para enfrentarse a un futuro que jamás habría imaginado. La próxima pregunta que lo haría darse cuenta de que, tal vez, no todo era un simple sueño. La tensión en el aire era palpable, un manto invisible que rodeaba a Manuel. La mirada penetrante de la mujer lo desnudaba, ahondando en sus propias dudas. ¿Estás considerando hacer algo más grande? Resonó en su mente como un eco, un instante decisivo que le ardía en el corazón. Sabía que su respuesta podría definir su futuro, pero también planteaba el riesgo de fallar, de exponerse de manera irrevocable. Respiró hondo, dejando que el aire fresco de la galería despejara algo de su confusión. A su alrededor, otros artistas conversaban, compartían sueños y anhelos, mientras él quedaba atrapado en su mente. ¿Era realmente capaz de dar ese salto? Su vida se había construido sobre la seguridad fincada en el taller, en la mecánica. El arte siempre había sido un refugio, pero aquí, en este momento, se convertía en una carga emocional. Sí, supongo que debería, articuló al fin, aunque su voz apenas era un susurro. La mujer sonrió, como si su reacción fuera un pequeño triunfo. De la nada, sintió que esa simple afirmación le otorgaba una ínfima potencia, un poder que no había experimentado antes. Pero tras esa breve chispa de valentía venía la tormenta, la voz interior que inmediatamente le dijo que era un sueño inalcanzable para un hombre como él. Poco a poco, la conversación con los otros artistas fue fluyendo. Hablaron sobre la fusión de medios, la experimentación y el miedo al fracaso. Manuel se dio cuenta de que cada uno de ellos también cargaba con sus propias inseguridades. Una sensación de comunidad se iba formando en torno a él, un círculo de empoderamiento que desdibujaba su soledad. Empezó a compartir su propia historia, y aunque su voz titubeaba, había algo en su relato que captó la atención de todos. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su inconsciente había empezado a burlarse de sus limitaciones. Explicó cómo había comenzado a mezclar la mecánica con el arte, usando materiales reciclados y piezas de motores que encontraban nuevos caminos en su trabajo pictórico. Sus ojos brillaron. Esa era su esencia, un híbrido de pensamientos creativos aplicados a su realidad. En ese acto de compartir, se sentía más completo, como si la presión que había sentido antes empezara a disiparse. No obstante, quedó atrapado de nuevo en sus miedos. Pero no tengo un estudio adecuado ni los recursos, admitió casi en un susurro, como si hablara consigo mismo. Aquello era una verdad que le dolía, y que lo mantenía encadenado a su papel como mecánico. Sin embargo, la mujer de cabello indomable lo interrumpió. No se trata de los recursos, se trata de la intención. Su voz era clara, poderosa. Se sintió desarmado, como si alguien iluminara las sombras que lo rodeaban. Fue entonces cuando un nuevo sentido de determinación empezó a surgir, alimentado por conversaciones inspiradoras y el deseo de reconstruir su realidad. Aquel reto no solo era sobre crear un arte visual, sino sobre forjar su identidad como artista. La idea de involucrarse en exposiciones, de conectar más abiertamente con su pasión, empezaba a adquirir forma en su mente. Todo lo que había anhelado estaba a su alcance, pero requería un paso más allá del miedo que lo había frenado.
Con la energía que le había proporcionado la charla, buscó una hoja en su mochila y empezó a esbozar ideas en ella. Imágenes de su taller, los motores que había reparado, se entrelazaban con conceptos pictóricos, tal como las piezas de los engranajes se interconectaban en su trabajo. Manuel no solo quería pintar, quería contar su historia a través de su arte. Una reflexión profunda que permitiera a otros vislumbrar su viaje. Sin embargo, conforme comenzaba a visualizar su futuro, un temor diferente asomó. La presión se multiplicaba. ¿Y si realmente podía hacerlo, pero no lo lograba? Tal vez su tiempo y esfuerzo fueran en vano, y eso estaba a un lado de la posibilidad de un éxito resplandeciente. Las luces de la galería aún parpadeaban, y con cada trazo en el papel, sentía que la carga era cada vez más pesada. Incrustado en esa línea entre el miedo y la esperanza, algo comenzó a gestarse. Se revelaba un nuevo objetivo en su mente, una necesidad de probarse a sí mismo. La señora de cabello indomable lo miraba a espera explicaciones más profundas. Llevando su idea a niveles más cercanos a la realidad, se planteó el desafío. ¿Qué me impide aplicar mis conceptos en la próxima exhibición? En un giro inesperado, el pequeño grupo comenzó a acordar una sesión creativa, un taller donde cada uno presentaría sus obras y se retroalimentarían. La idea, aunque reconfortante, introdujo un nuevo nivel de vulnerabilidad en su ser. Tendría que descubrir su verdad más íntima ante extraños. Cuando los otros artistas se fueron, Manuel se sintió dividido entre la emoción y el pavor. La decisión, el compromiso. Todo estaba trazando un camino que nunca había imaginado. Mientras caminaba hacia su casa, la mente no dejaba de dar vueltas. Todo parecía despreciar la sombra que había condicionado su vida, cada paso más cerca de vivir su verdad artística. El destino se sentía a sus pies, pero aún le podían quedar dudas, como un eco persistente presionando su interior. ¿Seré capaz de lograrlo? En su pecho, un nuevo pulso de motivación sumaba y sumaba. La galería había sido solo el inicio. Ahora sabía que tenía que laborar en su convicción. La verdadera pregunta que surgía no era cuándo podía empezar su obra, sino qué precio estaba dispuesto a pagar por ser el artista que siempre había deseado ser. Una misma verdad lo empujaba hacia adelante. El esfuerzo debía estar a la altura de sus sueños, pero un nuevo golpe de angustia emergió. La voz interna le insistía. La exhibición será tu momento, entonces, ¿cómo enfrentarás a los presentes que evalúen tu obra? Justo antes de que la luna se asomara, la oscuridad caía sobre la ciudad, y para Manuel, el futuro parecía más incierto que nunca. El día siguiente amaneció con una claridad que Manuel no había apreciado antes. Los rayos de sol se filtraban a través de la ventana de su taller, iluminando cada rincón de sus herramientas y los restos de su trabajo anterior. Era como si la luz le devolviera de alguna manera lo que había estado oculto en las sombras de su propio ser. Decidió que ese día no sería igual a los anteriores. El momento de actuar había llegado. Con determinación comenzó a organizar su espacio. Primero, desechó las piezas inservibles que habían estado ocupando espacio innecesariamente. Cada tornillo y engranaje caído simbolizaba una parte de su pasado que, aunque valiosa, ya no podía limitar su futuro. La liberación física de esos objetos resultó liberadora para su mente. Empezaba a crear espacio para nuevas ideas. Mientras trabajaba, una nueva visión comenzó a tomar forma en su mente. Las conversaciones de la galería retornaban a su memoria, el arte como un ecosistema de intenciones. Se dio cuenta de que había desperdiciado mucho tiempo temiendo la opinión ajena. La idea de emplear su habilidad mecánica para crear arte no era solo un capricho, era su identidad, una fusión de todo lo que era. Sin embargo, había una intersección más grande entre su vida como mecánico y su aspiración artística. Ahora se sentía intrigado por explorarla aún más. Tomó papel y lápiz y empezó a bosquejar dispositivos que unieran ambas disciplinas. Buscaba crear una obra interactiva, piezas móviles, que no solo se admiraran, sino que también invitaran al espectador a participar.
La idea de dar vida a su trabajo a través del movimiento y la interacción se sentía energética, como si cada línea trazada en el papel empujara su miedo a un lado. A medida que esbozaba conceptos, su mente divagaba a las conversaciones del taller que se aproximaba. El pavor a ser juzgado regresaba, generando un conflicto que lo sacudía cada vez que pensaba en compartir su trabajo. ¿Y si mis ideas son demasiado extrañas? ¿Qué tal si a nadie le gusta?, se preguntó. Sin embargo, empezó a vislumbrar que lo excepcional era precisamente lo que podía llevar a su arte a un nuevo nivel. La combinación de sus habilidades podía resultar en algo fresco, electrizante. El día pasó entre la creación y la introspección. Manuel buscó formas de infundir su historia en cada objeto. Utilizó elementos de su vida cotidiana. Las piezas que una vez habían sido un desastre en su taller, ahora se transformaban en expresiones de su viaje personal. Fue en este proceso de transformación que encontró un nuevo sentido en su trabajo. Era un camino accidentado pero revelador. Cada trazo, cada engranaje, representaba su lucha interna y su deseo de salir adelante. Al caer la noche, Manuel sintió que había avanzado en la construcción de algo significativo. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechándolo. Se sentó en un rincón de su taller, su corazón latiendo con fuerza, y formuló un nuevo compromiso con él mismo. Compartir su creación en el taller era un riesgo, sí, pero había un fuego que ardía dentro, recordándole que cada artista empieza en algún lugar, incluso lleno de inseguridades. Con cada día que pasaba, esa voz interior que solía susurrarle desánimo, ahora lo empujaba hacia adelante. Era el momento de enfrentarse verbalmente a sus miedos. Manuel sabía que lo más difícil estaría por venir. El verdadero desafío sería dictar su verdad ante los otros, pero había llegado el momento de demostrar que la intención podía más que el desamparo. Su evolución personal se apretaba con fuerza en su pecho. En sus manos se encontraba su poder de transformación. Justo cuando empezaba a encontrar la calma en sus pensamientos, sonó su teléfono. Era la mujer de cabello indomable. ¿Te has preparado para el taller?, preguntó con una calma que intimidaba y al mismo tiempo reconfortaba. Su tono evocó una ansiedad profunda, resonando en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si no estaba listo? ¿Si se desmoronara en el último momento? Lo estoy intentando, respondió Manuel, sintiendo que la ansiedad crecía como un monstruo en su alma. Tú puedes, escuchó que le decía. Recuerda, la intención es lo más importante. Ahora ve y muestra quién eres. Colgó la llamada y sintió un aceite caliente recorrer su ser. La pregunta aún seguía resonando en su mente. ¿Realmente puedo lograrlo? Sintió que cada fibra de su ser lo empujaba hacia lo desconocido. El tiempo se acababa. La fecha del taller se acercaba, y Manuel sabía que su momento de verdad estaba al doblar la esquina. Con un nuevo empuje en su interior, comenzó a planificar su presentación. Pero una cuestión seguía latente, un eco inquietante. ¿Cómo podré sorprender a otros si ni siquiera creo completamente en mí mismo? Estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida, y aún no tenía claro si era un salto hacia el vacío o hacia un nuevo horizonte. La luna llegó a su punto más alto, y con eso, la realidad de su futuro quedó aún más incierta. Manuel despertó antes del amanecer, incapaz de dormir. La inquietud se había convertido en una compañera constante, un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras la luz del día comenzaba a asomarse, él sabía que la presentación del taller no solo era una oportunidad para mostrar su arte, sino también un examen de su fe en sí mismo. Se levantó con una mezcla de ansiedad y determinación, un torbellino de emociones que lo llevó al taller con rapidez. Al llegar, el taller parecía un lienzo desordenado, un reflejo de su mente antes de comenzar este viaje de creación. Las herramientas, organizadas y listas, eran su testigo. Tomó un profundo respiro y decidió que no solo iba a presentar un proyecto, iba a compartir su historia, su viaje y también sus miedos. Con cada pieza que había construido,
había ido dejando huellas de sus luchas, pero ahora debía ser honesto con los demás. La autenticidad era vital. Manuel se sentó, rodeado de sus creaciones. Con cada uno de los mecanismos que había diseñado, comenzó a practicar su presentación. Se había enfrentado a su propia inseguridad al determinar la dirección de su discurso. ¿Qué tengo yo que ofrecer?, se cuestionó en voz alta, pero la respuesta lo impactó profundamente. Todo lo que soy. Se colocó frente a un espejo imaginando a su audiencia. Habló en voz alta, dando vida a su perspectiva. El arte es una extensión de lo que somos. Cada tornillo, cada engranaje de mis piezas, narra una parte de mi vida. Las palabras fueron fluyendo, y con cada repetición, el temor se desvanecía gradualmente, reemplazado por un ardor renovado. Sin embargo, aún había un giro inesperado en su mente. ¿Y si la aceptación no llegara? Mientras reflexionaba sobre esta incertidumbre, recordó las historias de artistas que admiraba. Todos ellos habían enfrentado el rechazo y la duda. Sin embargo, habían perseverado. Reflexionó sobre la esencia de la creación artística, el riesgo. La posibilidad de ser comprendido en su totalidad o de ser completamente ignorado. A través de esta comprensión, Manuel decidió que el verdadero milagro estaba en atreverse a ser vulnerable, no solo en su arte, sino en su vida. Con el tiempo corriendo, llenó de energía su taller con la música que solía escuchar mientras trabajaba. Las melodías activaron su imaginación y lo conectaron con sus raíces. Se sumergió en sus piezas, perfeccionando cada detalle, infundiendo en cada movimiento su historia, su sufrimiento, sus aspiraciones y sus sueños. Lentamente, la ansiedad se transformó en entusiasmo. Manuel comprendió que estaba en una nueva fase de su vida. Ya no solo un mecánico o un aspirante a artista, sino un narrador de su propio destino. Estaba listo para compartir no solo su arte, sino también el mensaje detrás de él, el poder de la transformación personal que habían vivido las cosas más desechadas de su taller. Cuando el sol finalmente salió, bañando el espacio de un brillo dorado, Manuel sabía que algo especial iba a ocurrir. Este no era solo un reto a su creatividad, era un vínculo de conexión con aquellos que le escucharían. A medida que la hora de la presentación se acercaba, la certeza se apoderó de su corazón. El verdadero cambio comenzaba desde adentro. Mientras organizaba sus notas por última vez, un sentimiento de claridad profunda le atravesó. Según los consejos de la mujer de cabello indomable, había desarrollado una intención que ya no se basaba únicamente en el resultado. Su viaje hacia la autenticidad había comenzado. Con su creador interno activado, Manuel se sintió impulsado por un nuevo tipo de energía, una mezcla de miedo y emoción que lo llenaba de confianza. Se detuvo un momento, guardó sus herramientas por última vez y se dirigió hacia la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de salir, una última pregunta cruzó su mente. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir para ser fiel a mi arte y a mí mismo? Con ese pensamiento resonando, Manuel dio un paso hacia la incertidumbre, tan crucial como el arte que había creado. El camino estaba claro, y la verdad, una vez revelada, prometía cambiarlo todo. Mientras el aire fresco de la mañana lo rodeaba, se dio cuenta de que este cambio no sería solo para su arte, sino también una transformación integral en su vida. Cabeza en alto, traspasó la puerta, listo para enfrentar lo desconocido. La luz del sol se filtraba entre los edificios mientras Manuel caminaba hacia el lugar de la presentación. Sus pasos, sin embargo, llevaban más carga emocional que cualquier otro día. Cada uno de ellos era un retazo de su viaje personal, un testimonio de su transformación. Esta no era solo la oportunidad de compartir su arte. Era el momento de revelar su verdad más profunda. Al llegar, la adrenalina comenzó a fluir por sus venas. Las sillas estaban dispuestas en una mitad del recinto, llenas de rostros desconocidos, cada uno prometiendo una reacción que podría reanimar sus inseguridades o elevarlo a nuevas alturas. No estoy aquí para buscar aprobación,
se repitió en un susurro a medida que se aventuraba a observar a su audiencia. En el fondo, sabía que su voz, autenticidad y confianza eran sus mejores aliados. Con un ligero golpe en la mesa, Manuel comenzó a hablar. Presentó primero su arte, una serie de piezas increíblemente complejas que se entrelazaban, tanto mecánicamente como emocionalmente. Se sentó en un rincón del escenario, llenando su discurso de historias personales. Frente a quienes le escuchaban, la fragilidad de su vulnerabilidad lo empoderó aún más. Describió cada pieza como si estuviera desnudando su alma. Las risas nerviosas del público se convirtieron en silencios profundos en respuesta a sus palabras. Este no es un mero arte. Es un espejo de mis luchas y victorias. Cada pieza surgió de momentos de oscuridad, pero también de la luz que he empezado a descubrir dentro de mí. La energía en la sala cambió. La conexión era palpable. Manuel sintió que estaba, por fin, siendo escuchado. Como si esto impulsara un nuevo nivel de sinceridad, empezó a compartir sus dudas más íntimas. He pasado años escondiendo mis inseguridades, creyendo que mi trabajo no era suficiente. Pero cada giro en esta creación es en realidad una afirmación de mi existencia. Desde el miedo a ser ignorado hasta la necesidad de ser visto, todo se plasma aquí. Sentía que los muros que había construido a su alrededor estaban cayendo, y lo que antes era un gran peso se convertía en energía renovada. Sin embargo, el eco de su inseguridad seguía susurrando. ¿Y si no les interesa? Descontestándose esa pregunta, Manuel se planteó un nuevo objetivo: la reflexión auténtica. La presentación continuó con un diálogo que involucraba a su audiencia, preguntando cómo podían conectar sus propias historias con las piezas expuestas. Este giro generó una interacción inesperada. Un joven del fondo se atrevió a compartir su experiencia de intentos fallidos en el arte. La audiencia, en lugar de ser solo espectadores, se convirtió en una comunidad vibrante, tejiendo sus experiencias en un tapiz colectivo. Aquello se transformó en una revelación, no solo para su audiencia, sino para él mismo. Entendió que su arte había tocado fibras sensibles, que había logrado mover a otros con su vulnerabilidad. Manuel se percató de que lo extraordinario no residía únicamente en su trabajo, sino en la conexión humana que había estimulado. Sin embargo, mientras sonreía y disfrutaba de este inesperado sentido de pertenencia, una inquietud seguía goteando en su mente. ¿Podría mantener esta energía? ¿Qué pasaría cuando la presentación culminara y los rostros volvieran a ser solo sombras en su vida? La verdad era que la ansiedad nunca había desaparecido del todo. Solo se había transformado, ahora fusionada con la esperanza. A medida que las preguntas y respuestas colmaban el aire, Manuel sintió que el espacio se cerraba. Iba a cerrar la presentación, pero en su interior había surgido otra pregunta. ¿Estoy preparado para enfrentar lo que viene después de esto? ¿O me quedaré atrapado en el miedo de perder esta conexión? Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, y las voces se mezclaban en un murmullo cálido, Manuel se percató de que el verdadero desafío no estaba en el arte en sí, sino en el camino hacia el autodominio y el renacer constante de su yo más verdadero. Cerró sus ojos por un instante, permitiendo que cada emoción se alineara dentro de él. Cuando volvió a abrirlos, el agradecimiento y un leve eco de incertidumbre resonaban a través de su ser. Finalmente cruzó los brazos con determinación, preparándose para dejar el escenario. ¿Qué otro tipo de transformación esperaba fuera de estas paredes? Mientras ponía un pie en el pasillo, su mente empezaba a formular la respuesta más crucial de todas. Lo extraordinario comienza aquí, y no puedo dejar que el miedo lo apague. Manuel salió del recinto con una mezcla de satisfacción y una pequeña dosis de ansiedad. La presentación había sido un éxito, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada paso lo llevaba hacia un futuro incierto, y mientras caminaba por las calles, las conversaciones de la presentación resonaban en sus oídos. Cada historia compartida, cada rostro que había brillado por un momento, se había convertido en parte de su propia narrativa, y con ello,
Surgían nuevas expectativas. Se sentó en un banco del parque, buscando un instante de calma para procesar todo lo que había ocurrido. Observar a la gente pasar le ayudó a ganar perspectiva. El murmullo de la vida cotidiana parecía un recordatorio de que, aunque su experiencia era valiosa, el mundo seguía girando. Se preguntó si realmente podría conservar aquella conexión con su audiencia, o si, poco a poco, se desvanecería como un eco distante. Allí, entre sus pensamientos y la brisa suave, Manuel decidió que no podía dejar este momento en el olvido. Su arte lo había transformado, y debía aprender a vivirlo en cada aspecto de su vida cotidiana. Tomó un cuaderno de su mochila y comenzó a escribir como si cada palabra pudiera solidificar su compromiso con el cambio. Cada línea se convirtió en un mapa de intenciones, desde continuar creando arte hasta conectar con las personas que siempre había temido decepcionar. Al principio las palabras fluían con dificultad. Su mano titubeaba como si le costara aceptar la responsabilidad de sus deseos. Pero conforme avanzaba, empezó a experimentar una claridad sorprendente. Se dio cuenta de que el miedo no desaparecía, simplemente se convertía en un compañero, una constante que debía aprender a manejar en lugar de permitir que le dictara su vida. Decidió que cada semana se comprometería a dedicar tiempo a su arte, pero también a construir relaciones significativas. Quería conocer a los miembros de su comunidad, escuchar sus historias y quizás compartir un poco más de su propia vulnerabilidad. Más allá de la presentación, había un mundo lleno de conexiones auténticas esperando a ser exploradas. Sin embargo, a medida que escribía, se planteó una pregunta inquietante. ¿Y si aún no estaba preparado para enfrentar las reacciones de quienes se sentían intimidados o resentidos por su éxito recién descubierto? La ansiedad, una compañera familiar, regresaba a su mente. El miedo a fallar, al juicio y a la incomprensión seguía acechando bajo la superficie de su determinación. A medida que la noche se posaba sobre la ciudad, una revelación se apoderó de él. Había estado pensando en cada interacción, en cada miedo, como obstáculos. Pero, ¿y si en lugar de eso, los viese como oportunidades de crecimiento? Si antes su arte había sido un espejo de sus luchas, ahora podía expandirse hacia un puente que le permitiría conocer a otros y ser realmente visto. Con una nueva resolución en el corazón, Manuel cerró su cuaderno y se dirigió a casa. La energía de su presentación aún vibraba en él, y esta vez sabía que debía seguir adelante. Sin embargo, antes de alcanzar su hogar, recibió un mensaje inesperado de uno de los asistentes. Algo en las palabras lo llenó de curiosidad. «Me gustaría hablar contigo sobre algo que me ha inspirado. ¿Podemos vernos?» El pulso de su corazón se aceleró. ¿Qué significaría esto para su propia transformación? Las posibilidades se desbordaban en su mente, pero la inquietud también regresaba. Manuel se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Sería este otro capítulo en su viaje, o un consuelo temporal que podría desvanecerse? Se dio cuenta de que la respuesta estaba en su disposición de abrirse una vez más. El extraordinario viaje apenas comenzaba, y con él, el reto de abrazar lo desconocido. La vida de Manuel había cambiado drásticamente desde aquella presentación. Su arte no solo había resonado con los demás, sino que había comenzado a abrir puertas inesperadas. El mensaje de uno de los asistentes se había transformado en una invitación para colaborar en un proyecto artístico comunitario. A medida que sus días avanzaban, Manuel sintió que la tensión que antes lo atenazaba comenzaba a desprenderse. El proyecto lo entusiasmaba. Involucraba a varios artistas emergentes que estaban dispuestos a explorar formas innovadoras de conectar el arte con la mecánica de su vida diaria. Juntos, planearon crear una serie de instalaciones donde el arte se integrara en las experiencias cotidianas de las personas. Manuel, que había temido durante tanto tiempo mostrarse vulnerable, ahora se sentía fortalecido por la aceptación de quienes lo rodeaban. La primera reunión del grupo la llevó a cabo en un pequeño estudio de un amigo artista que, como Manuel, había estado lidiando con sus propias inseguridades. Al entrar,
Sintió cómo la energía positiva lo envolvía. El espacio vibraba con creatividad y motivación. Manuel se dio cuenta de que la autenticidad que había experimentado en su presentación estaba presente entre todos los allí reunidos. Durante las sesiones colaborativas, cada uno compartía sus historias, y Manuel comenzó a reflejar en sus piezas no solo sus luchas personales, sino también las experiencias de sus compañeros. La conexión entre ellos estaba imbuida de un poder transformador. Todos tenían la misma meta: abrazar su autenticidad a través del arte, dejando atrás miedos e incertidumbres. La sinergia entre el grupo creó un espacio donde cada voz contaba, cada arte era valorado y reconocido. Con cada semana que pasaba, el proyecto tomaba forma. Manuel se sentía completamente inmerso en su creación, y de alguna manera, cada trazo y cada pieza eran como un acto de redención personal. Estaba comenzando a comprender que el éxito no se medía solo en términos de reconocimiento, sino en la capacidad de tocar la vida de otros a través de su autenticidad. La culminación del proyecto llegó con una exposición pública. Durante los días previos, Manuel preparó su instalación con una combinación de emoción y nerviosismo. No solo estaría mostrando su arte, sino también su transformación. Se sintió como un engranaje valioso en un sistema más grande, donde la conexión entre artistas y espectadores era la verdadera obra maestra. El día de la exposición fue como un sueño. Cada rincón del espacio estaba encargado de mostrar las experiencias vividas a través del arte. Entre risas y conversaciones, las personas se detenían a admirar las instalaciones interactivas que retaban la forma tradicional de ver el arte. Manuel observaba las reacciones, sintiendo una oleada de satisfacción cada vez que alguien sonreía o se detenía a reflexionar sobre lo que los artistas habían querido transmitir. En ese momento Manuel comprendió que había alcanzado un hito personal. No solo había logrado salir de su zona de confort, sino que había encontrado un propósito a través de su arte al dar voz a sus vivencias. Más allá de cualquier posible crítica o juicios, la verdad era que estaba haciendo lo que amaba y, para él, eso era suficiente. La exposición se convirtió en un éxito, no solo en números, sino en el impacto que dejó en las almas de quienes la visitaron. Manuel sintió una validación singular, pero también una entrega profunda hacia el proceso creativo que había estado abrigando. Esa noche, mientras recogía su espacio, con la satisfacción brotando de su ser, entendió que su vida no era solo el resultado de decisiones individuales, sino un entramado de conexiones humanas que se ampliaban a medida que daba pasos firmes hacia su propia autorrealización. A medida que abandonaba el lugar y se dirigía a casa, una mezcla de emociones lo invadía. Había trabajado arduamente para sostener a su familia, pero ahora estaba construyendo un legado que iba más allá de las preocupaciones económicas. Manuel había comenzado a vivir la vida que tanto había deseado, y con cada nuevo paso, las antiguas dudas comenzaban a disolverse. Al final estaba claro. La verdadera transformación no solo radicaba en la búsqueda de su expresión artística, sino en la humildad de aceptar su propio viaje y permitir que los demás también se unieran a él. Había logrado demostrar que el arte no solo sirve para retratar la belleza, sino también para sanar, para unir y para crecer juntos. Con un nuevo sentido de propósito y conexión, Manuel llegó a casa, dispuesto a compartir su experiencia con Lucía e iniciar un diálogo más profundo sobre sus propias aspiraciones. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva era en su vida, un camino donde el extraordinario y lo mundano coexistían en perfecta armonía. Y así Manuel, el mecánico convertido en artista, abrazó su vida con una confianza renovada, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crear, conectar y vivir de manera auténtica. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante historia con al menos 5 amigos que necesiten también inspirarse en la transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síganos y suscríbanse inmediatamente al canal para vivir más relatos extraordinarios. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos.
y comenten abajo sus reacciones y teorías sobre la vida de Manuel. No querrán perderse lo que vendrá.